A ver, a todos nos suenan las grandes revoluciones políticas, como la francesa, ¿verdad? Mucho ruido, guillotinas, grandes declaraciones. Bueno, pues mientras todo eso pasaba en el siglo XVIII, había otra revolución mucho más silenciosa que estaba cambiando el mundo para siempre casi sin que nadie se diera cuenta. Una revolución económica. Y todo empezó en un sitio muy concreto, Inglaterra. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, fijaos en esta frase. Se dice que es la revolución económica más importante desde el Neolítico. Desde el Neolítico. O sea, estamos comparando la invención de la máquina de vapor con la invención de la agricultura y la ganadería. Así de bestia fue el cambio. Lo transformó literalmente todo. Vale, pues para entender bien este cambio tan enorme, vamos a hacer un pequeño viaje. Primero, veremos por qué se la llama una revolución silenciosa. Después, nos meteremos en la cocina para ver la receta secreta que solo se dio en Inglaterra. Luego, claro, hablaremos de las estrellas del show, el vapor, el acero y la electricidad. Veremos cómo la fábrica lo cambió absolutamente todo. Y para terminar, aterrizaremos aquí, en casa, para ver cómo fue la industrialización en España. Venga, vamos con el primer punto. ¿Qué fue exactamente la revolución industrial? Porque claro, cuando oímos revolución, pensamos en barricadas, en algo rápido y violento. Pues en este caso, nada que ver. Fue un proceso lento, a veces casi invisible para la gente que lo estaba viviendo en su día a día. Y aquí está la clave de todo, la idea central. La revolución industrial fue básicamente el momento en que dejamos de depender de la fuerza de los animales o de las personas para producir cosas y empezamos a usar máquinas a lo grande. Máquinas que se movían con energías nuevas. Pensad en la diferencia, es brutal. Un artesano en su taller tejiendo una tela frente a una máquina de vapor gigantesca que mueve cientos de telares a la vez, sin parar. El resultado, producir muchísimo más rápido y sobre todo mucho más barato. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si este cambio fue tan tremendo y acabó afectando a todo el mundo, ¿por qué empezó justo ahí? ¿Por qué en la Inglaterra del siglo XVIII y no, qué sé yo, en Francia o en China? ¿Qué ingredientes especiales tenían ellos? Pues la verdad es que fue una especie de tormenta perfecta, una combinación de factores que solo se dio allí. Para empezar, el Reino Unido era la gran potencia marítima. Tenía un imperio enorme y eso significaba una cosa, mucho dinero, capital acumulado que buscaba dónde invertirse. Segundo ingrediente, la mentalidad. Era la época de la Ilustración, había una cultura de aplicar la ciencia y la tecnología a los problemas prácticos, a los negocios. Y el tercer factor, que a veces se nos olvida y es fundamental, una revolución agraria previa. El campo inglés se había modernizado, producía más comida con menos gente. ¿Y qué pasó con toda esa gente que ya no hacía falta en el campo? Pues se fue a las ciudades, convirtiéndose en la mano de obra perfecta para las nuevas fábricas. Vale, pero esta revolución no fue algo que pasó de golpe. De hecho, podemos hablar de dos grandes fases, como dos olas tecnológicas gigantes que fueran barriendo en el mundo, cada una más potente que la anterior. Y la evolución es fascinante, fijaos. La primera ola, la del siglo XVIII, se movió con la energía del vapor, quemando carbón. El rey de esta fase fue el sector textil, del algodón y el hierro. Pero luego, a mediados del XIX, llega la segunda ola y lo cambia todo otra vez. La energía ya no es el vapor, sino el petróleo y la electricidad. Y los sectores punteros son otros, el acero, la industria química y los bienes de consumo. El transporte también cambia radicalmente. Pasamos del tren de vapor al automóvil y al avión. Es que el ritmo de los inventos se volvió frenético. Todo arranca con la máquina de vapor de Watt en 1776, el pistoletazo de salida. Poco después, la locomotora de Stephenson pone el mundo sobre raíles. Y a partir de ahí, la cosa se dispara. El teléfono que nos conecta a distancia, el primer automóvil que cambia las ciudades para siempre y hasta el cine que revoluciona la cultura. Es increíble cómo cada invento abría la puerta al siguiente, en una cascada de innovación que no paraba de redefinir lo que era posible. Pero claro, toda esta tecnología, todos estos inventos no solo crearon aparatos nuevos, forjaron una economía completamente nueva y con ella una sociedad que no se parecía en nada a la anterior. El símbolo de esta nueva era, sin duda, es la fábrica. La fábrica, que arrasó con el pequeño taller del artesano. De repente, la vida de la gente ya no giraba en torno a las estaciones o la luz del sol, sino en torno a la sirena de la fábrica. Allí se concentraba todo. Las máquinas, la energía y miles de trabajadores. Y todo organizado bajo un principio nuevo, la división del trabajo. Tú solo pones un tornillo todo el día. ¿Para qué? Para maximizar la eficiencia. Claro, montar una de estas fábricas gigantescas costaba una auténtica fortuna. Ninguna persona, ni siquiera una familia rica, podía pagarla. ¿Cuál fue la solución? Un invento financiero genial, la sociedad anónima. Es básicamente el abuelo de las empresas que hoy vemos en la bolsa. La idea era simple: dividir el coste total de la empresa en miles de trocitos pequeños, las acciones, y que cualquiera pudiera comprar uno.
Así se conseguía juntar el capital de muchísima gente para financiar proyectos a una escala nunca vista. Y claro, esta nueva economía necesitaba unas nuevas reglas del juego, una nueva ideología. Y esa fue el liberalismo económico, con Adam Smith como su gran profeta. Su idea, que en la época fue rompedora, era muy sencilla. El Estado no debe meterse en la economía. Hay que dejar que el mercado funcione libremente, que la oferta y la demanda, esa famosa mano invisible, lo regulen todo de forma natural. Las consecuencias de todo esto fueron sencillamente brutales. Hubo una explosión demográfica. La población mundial se multiplicó. La gente se movió en masa del campo a las ciudades, que crecieron de forma caótica. La economía cambió para siempre. La industria y los servicios pasaron por encima de la agricultura. Y lo más importante, la vieja sociedad de nobles y campesinos desapareció para dar paso a una nueva sociedad de clases, donde tu lugar en el mundo ya no lo marcaba tu apellido, sino tu dinero. Pero ojo, este proceso no fue un rodillo que pasó por todas partes igual y al mismo tiempo, ni mucho menos. Y el caso de España es un ejemplo perfecto de una industrialización que llegó más tarde y de forma muy desigual si la comparamos con los países del norte de Europa. ¿Y por qué ese retraso? Pues por una suma de varias cosas. Primero, una geografía muy complicada, que hacía carísimo construir ferrocarriles. Segundo, partíamos de una situación económica bastante peor. Tercero, la burguesía española era en general más débil y menos emprendedora que la británica. Tampoco tuvimos esa revolución agraria previa. Y por si fuera poco, el siglo XIX en España fue un caos de guerras y de inestabilidad política. Así era difícil ponerse a construir fábricas. A pesar de todo, la industrialización española tuvo sus focos, y muy potentes. Por un lado, el sector textil en Cataluña, que despegó gracias a una burguesía local muy dinámica. Por otro lado, la siderurgia, la industria del acero. Esta fue un poco nómada. Empezó en Málaga, se fue a Asturias y finalmente se asentó en Vizcaya, que tenía la combinación perfecta de hierro y carbón. Y por último, la minería. España era riquísima en minerales como en Huelva o Jaén, pero con una pega. Gran parte de la explotación estaba en manos de empresas extranjeras. Claro, con estos focos industriales tan concentrados en lugares muy específicos, el mapa demográfico y económico de España estaba a punto de cambiar por completo. La pregunta es, ¿cómo? Pues lo que pasó fue un enorme éxodo rural. La gente se fue de donde no había trabajo a donde sí lo había. Y eso se ve perfectamente en los datos. La población se disparó en las costas industriales, sobre todo en Cataluña y Vizcaya, también en las zonas mineras como Huelva y por supuesto en Madrid, por ser la capital. ¿Y el resto? Gran parte de la España interior se estancó o directamente empezó a vaciarse. Esto creó unos desequilibrios entre regiones que, en parte explican muchas cosas de la España actual. Un año clave en todo este proceso fue 1855. Se aprobó la Ley General de Ferrocarriles, que fue el pistoletazo de salida para crear, por fin, una red de transporte moderna que conectara el país. Fue fundamental, sí, pero tuvo un lado oscuro. Igual que pasó con la minería, la construcción se hizo masivamente con dinero y materiales extranjeros. ¿Qué significó esto? Pues que el ferrocarril no ayudó tanto como podría haberlo hecho a desarrollar nuestra propia industria del acero. Y con esto llegamos a la reflexión final. A veces pensamos en la revolución industrial como algo de los libros de historia, ¿verdad? Con señores de sombrero de copa y máquinas de vapor. Pero si lo pensamos un segundo, nuestra forma de trabajar, de vivir en ciudades enormes, nuestra dependencia total de la tecnología, la sociedad de consumo, todo, absolutamente todo, nació en esa transformación silenciosa que empezó hace 2 siglos. Así que la pregunta queda en el aire. ¿De verdad hemos cambiado tanto o, en el fondo, seguimos viviendo en el mundo que forjaron aquellas máquinas de vapor?